Listo. Entonces, chicos, buenos días. Hoy por fin nos rindió más. Ya definitivamente tomé la decisión de no seguir trayendo el micrófono porque ha sido más lo que dificulta el proceso que lo facilita. Entonces, la ventaja es que pues, comenzamos más rápido. La desventaja es que los que están virtuales pues, van a escuchar. Cuando hablen los que estén acá y estén lejos del micrófono, pues no los van a escuchar. Pero chicos, la verdad, lo hemos discutido en el programa y la invitación es a que cuando haya presencialidad, hagan todo lo posible por venir. Sabemos que no puede ser obligatorio por el tema pues, que quien decide por bioseguridad quedarse en casa, pues es respetable, pero así mismo entonces pues saber como que la desventaja es que quienes estén virtuales cuando hay presencialidad, pues no van a tener un buen audio respecto a las personas que estén lejos de la cámara, que no siempre podemos quedar todos pegados a la cámara. ¿Listo? Y bueno, también el hecho es que nuestro programa es presencial, ¿no? Esa es la naturaleza de nuestro programa, esta es una circunstancia transitoria, pero la invitación es a que hagamos siempre todo lo posible por venir presencial. Comienzo con un par de comerciales, chicos. Creo que ya tuvieron el encuentro de padres, algunos me han comentado por ahí, ¿cierto? ¿No? Sí, profe, fue el lunes, creo. Ah, bueno. Bueno, pues gracias a los padres que pudieron asistir. Por otro lado, les cuento que la integración, la convivencia que yo les había comentado, va a ser hasta el momento, me han dicho, ya les voy a decir la fecha, $19 de octubre. Es un martes, es un martes, y se está proyectando que se haga en el espacio de la clase de comunicación con el profesor Forero, es decir, de 9 a 11. ¿Sí? Presencial. Presencial. Sí, la idea es que sea aquí en la universidad presencial, les van a estar enviando la invitación. Y sabemos que muchos de ustedes tienen inglés de 7 a 9. Entonces, lo que yo ya te doy la palabra, Valentina. Lo que yo le dije a la organizadora, que se llama María de los Ángeles, es que habría que consultar con la profesora de inglés para que les pueda dar permiso de salir de antes. Esa es una opción. O la otra es hacer, por ejemplo, lo que tú hiciste un día, María de los Ángeles, es venir. Yo lo María. María del Mar, perdón. Se me mezclaron aquí las dos Marías. Es venir a las 7, pues desde antes de las 7 acá, para conectarse desde una sala de sistemas a inglés. Ya lo dejo pues a criterio de cada uno de ustedes, para que les decimos con tiempo para que vayan cuadrando. Valentina, sí te escuchamos. Profe, es que tengo acá como una duda. Bueno, es que nosotros tenemos inglés, ¿no? De 7 a 9. Y lo de la Odisea, pues es ay, bueno, pero es el miércoles, el jueves, digo. Y lo que pasa es que la profesora dijo que pues que ya no podía hacer nada, entonces que nos iba a poner falta por lo de la Odisea, pero pues a mí la verdad no me parece porque pues no es algo como que nosotros eh, decidamos, ¿sí? Entonces no sé si, digamos, ustedes hablan con la profesora de inglés porque pues de que nos ponga falla, pues a mí no me parece, profe. Yo no estoy faltando a la clase de ella, no es porque no quiera o porque quiera o algo así, no. Entonces, digamos ahí, ¿qué podríamos hacer nosotros? Déjame, aquí ya mismo le estoy escribiendo al profesor José, a ver, porque creo que la idea es tratar el problema desde la raíz. Me explico, no solo mirar en este caso, sino cualquier otra asignatura de cualquier otro semestre que tenga algún cruce con los eventos de la Odisea, pues que se envíe una comunicación general. De hecho, pues me sorprende un poco porque pues Odisea es un evento que lleva muchísimos años, es casi que es un referente nacional de Odisea. Entonces, pues lo voy a consultar directamente con José Abel para que se trate pues en todos los casos al mismo tiempo, pero te agradezco mucho, Valentina, por prever. Bueno, aquí me está escribiendo José Abel, ya entonces hoy mismo les doy una respuesta al respecto. Denme un segundo, por favor.
creo que se va a decir que la ley. Creo que va a ir. Creo que me entiendes. Igual que para el inglés externo de la U, pero el inglés de la universidad es de la nota. Para que fueran en Colombia, pues no me viene así. Exacto. Listo, ya lo estoy cuadrando con él. Lo hice de una vez pues, para que estemos más bien. Listo, gracias Valentina por tu inquietud. ¿Tienen alguna otra inquietud respecto al tema ¿qué? Yo las ¿De la vacaciones, convivencia? ¿De las vacaciones? cuando quiere. Cuando empiezan las vacaciones, no, espérate un momentito. Cuando terminemos el segundo corte, hablamos. Okay. ¿Quieres decir? No, las vacaciones que van a... Ya, perfecto. Entonces, qué bueno, dentro de 8 días no tenemos clase. La idea es que ustedes puedan, pues que ustedes y nosotros los profes podamos comenzar a descansar jueves y viernes para coger como el festivo y que sean 5 días de un real descanso. En ese sentido, ustedes saben que tenemos pendiente pues el parcial de este corte. Habría dos opciones. Una es que podemos ver el tema que nos falta hoy y si ustedes están de acuerdo, hacemos el parcial del niño. Esa es una. La otra opción es... Dime. Sin favor, vamos a hacer. No, haríamos el Kahoot, o sea, veríamos el tema que nos falta. Nosotros ya hicimos el Kahoot de Pierre Bourdieu, ahorita vamos a hacer ese Kahoot. No, profe, no he hecho ningún Kahoot. O sea, nos falta el Kahoot de Pierre Bourdieu, nos falta el siguiente tema y otro Kahoot y hacer el parcial. O sea, por eso les tengo las dos propuestas. Una es, terminamos de ver los temas que faltan, con Kahoot y demás, y hacemos hoy mismo el parcial. Y la otra. Y la otra es hacer el parcial, no en horario de clases, sino a más tardar el miércoles de la otra semana. Cuadramos una hora. Ese sería otro. ¿Sí? ¿Están claras las dos opciones? Una es, hoy terminamos de ver los temas con los dos Kahoots y hacemos parcial. Esa es una. O la otra es hacer el parcial la otra semana el miércoles, coordinamos una hora, un espacio de 2 horas en los que todos tengan disponibilidad y lo hacemos sin que estemos en clase. Entonces vamos a votar si les parece. ¿Quiénes votan porque se haga el parcial hoy? Nadie quiere parcial. ¿No hay ningún voto? ¿Hay uno? Es que yo realmente el miércoles no puedo. No podrían todo el día, literal, no podría ni ver mis clases en todo el día. ¿Sí? O podría dejarlo abierto. Pero entonces, ¿tú podrías entonces el martes, Valentina? El martes sí. Pues si quieren lo abro desde el martes hasta el miércoles. ¿Ustedes en la tarde tienen clase aquí? Pues así no sea presencial, ¿tienen alguna clase el martes? ¿El miércoles, perdón? ¿En la tarde? Presencial miércoles. ¿O virtual? El miércoles. Yo sí, pero a las 7. Tienes clase a las 7. Si quieren lo dejo abierto desde el martes en la tarde hasta el miércoles a las 4. Y ya ustedes buscan cada uno el espacio en el que pueda hacerlo. ¿Les parece? Sí, profe, perfecto. Sí, Muchas profe. gracias. Listo. No, con gusto. La verdad es que ustedes han visto que corrimos este corte. ¿Por qué? Porque no quise, o sea, quise que pudiéramos masticar mejor el texto de Pierre Bourdieu. Incluso, pues me doy cuenta, lamentablemente en este curso no alcancé a hacerlo, pero para un curso futuro lo que voy a hacer es que voy a ampliar, o sea, casi que va a ser toda una unidad dedicada a una unidad, un corte dedicado a Pierre Bourdieu, porque pues da para mucho, ¿no? Entonces, bueno, vamos justamente con el Kahoot. Y yo les estaré enviando por correo, les indico cuándo va a estar abierto el parcial. Dime, persona.
Ah, no, este era el... Eso es el primer corte. Ah, tengo que tener un boleto, que se me la había- Bueno, sí, por favor, vayan entrando acá. Sí, Harold, ¿tienes una pregunta? Oye, que es que Sebas no va a poder asistir hoy porque está en el médico. Ah, bueno, listo, te agradezco. Bueno, de todas maneras, aquí estamos ya grabando para que usted se pueda poner al día. Y ahora me regalan y también falta. ¿Dijiste trancón? Ajá. Trancón es muy rolo, Uy, ¿no? ¿No te parece? Pues porque yo en Medellín decían taco, pensé que aquí también decían taco. yo siempre digo trancón. En Manizales dicen trancón y en Cali, ¿verdad? Trancón. Vamos a ver, chao. Cuando yo decía trancón en Medellín me hacían cara como de, ¿what? ¿De rojo? Sí, sí, como, o cuando decía, ¿cómo era? Pero sí, espero, y ellos dicen el lápiz, bueno. Ah, ustedes dicen la historia. Entonces, Yo decía, pásame el espero, y la gente como, y yo decía la primera y todos como, sí, sí, sí. está bien. Yo tengo el cajón. Es, sí, mira, no, ahí ya lo hice. Claro que lo pido cámara. ¿Y no qué? Que lo puede ser cámara. No, pues ya, No, no. simulacro de qué. ¿De qué? A las 9 no ya. Yo no sé. La verdad que no habla la mano. Pero usted en clase, como que dice, no sé, dijo algo de amor líquido, miedo líquido, y usted, y que es lo más. ¿Qué cuenta? Mamá decía de que prácticamente todo todo es, pero no es, digámoslo, como que ya todo es tan artificial. Bueno, yo diría, bueno, sí puede ser artificial o, bueno, como el líquido, es decir, que tú cuando vas a coger un líquido con las manos, tú sabes que estás ahí, pero no, como no es sólido, no lo puedes coger. O sea, es superficial, pero no es superficial que tú lo veas que es algo tangible, que es como que algo que es tan, ay, como no sé. Cambia con, bueno, características de los líquidos, es rápido, es cambiante, Pues dice que está caracterizado por la falta de solidez, calidez y por una tendencia a ser cada día más pesada. no permanece. Superficiales y con menor compromiso en el amor. Luego, aterrar. Pues es que, bueno, Y incluso, el miedo líquido creo que es muerto.
Madre, yo con este curso lo que descubro es que hay demasiados temas que podría uno abordar, sino que, por ejemplo, si uno se mete con el tema del, por ejemplo, ver en sociología el tema del amor, por decir algo, cómo enfocarlo para que le interese a un publicista. Ujú. No es tan claro, pero sin dar esa discusión, el tema del amor líquido, pues es una paradoja porque, a ver, bueno, Bauman lo que está discutiendo es un cambio en la sociedad, ¿no? Que en Colombia todavía no es tan claro como en otros países más desarrollados como Alemania, digamos. ¿Cierto? Digamos que hasta pónganle ustedes, hasta 1700, por decir algo. Y esperen un segundito, le pongo hasta. Pero yo creo que la cámara no ya. Y en mi ahorita que se ocupa más, los seres humanos intentamos por todos los medios reducir las circunstancias. Indeseables de los países. Transformando los líderes de riesgos. Díganle, les doy una fecha. Un referente en clave sería Martín Lutero. Espérenme, sí. Martín Lutero, no. El que creó, digamos, la figura a partir de la cual se crea todo el proceso protestantismo. Ah, Él vive en el siglo XVI. O sea, en esa época se comienza a erosionar la idea de que la religión es la que nos dice cómo vivir, ¿cierto? En Europa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en esa época era prácticamente indiscutible que el matrimonio católico era la forma de establecer una relación bien, de manera correcta. Por eso ahí era muy claro la idea ustedes han escuchado cuando un hijo es, ¿cómo se llama? Que es por fuera del matrimonio. Bastardo. La idea del bastardo, por ejemplo. Bueno, eso se mantiene. En un país como Colombia todavía en el siglo XX sigue esa idea porque acá no ha habido una figura así fuerte como Martín Lutero, pero se comienza a erosionar y entonces ya aparece la idea de que tú puedes, desde un contrato civil con el otro, definir qué tanto tiempo quieren estar juntos, ¿cierto? Entonces, hay una ganancia en el sentido de que ya no, el matrimonio ya no es un contrato de por vida. Entonces, si tú, como mujer especialmente, si tú estás siendo violentada por tu marido, pues tienes más libertad. Pero la paradoja de eso es que entonces, como ya es algo más negociado, todas las negociaciones son más frágiles. O sea, es más estable lo indiscutible que lo discutible. ¿Sí? Cuando a ti te dicen el matrimonio es para toda la vida, por ejemplo, mi mamá, no sé, podría estar muy aburrida con un matrimonio, pero con esa idea de preservar la estabilidad, ahí se quedaba. Pero entonces, una persona que dice, no, yo quiero negociar cómo va a ser mi relación de pareja, la paradoja es que tiene más libertad, pero menos estabilidad, porque esa negociación se quiebra más fácil. ya. O sea, que es lo que él llama el ve el amor líquido. Es el amor líquido, ¿cierto? O no, pero está mal, porque la final es. Es un asunto de doble cara. Bueno, listo, ¿están en el cajón? Sí. Entonces arrancamos. Bueno, entonces según el texto, la lección de lo necesario, los gustos de las clases populares tienden a depender. Ojo, acuérdense, las clases populares, aquí no estamos hablando de popularidad como los famosos, sino popular en términos de ser clase trabajadora, obrera, ¿sí? O incluso sector pobre. Estos gustos de ese sector tienden a depender para un pie de su limitada capacidad adquisitiva, las preferencias personales de cada individuo, la cultura regional, ninguna de las anteriores.
¿Cuándo sería el parcial? Lo vamos a abrir el martes de la otra semana y lo cerramos el miércoles para que lo puedan hacer independiente, para que sí puedan descansar realmente desde el jueves. No hay ningún cambio en el programa de no hay ningún cambio en el programa. Sí, yo creo que se va a verificar con la audiencia. Bueno, vamos a comenzar a analizar cada una de estas, ¿no? Pero miremos, hagamos ese análisis, digamos, en profundidad. Porque ya tenemos la ventaja de que no vamos a hacer el parcial, tenemos más tiempo, ¿verdad? María, Martina, perdona, ¿será que te puedo? No, que te quites, que te puedo hacer un poquito. Sí, claro que Espera. Esto tenía, ¿cómo es que se acerca esto? yo estaba entre la azul y la roja, pero pero es que Ay, no me acuerdo cómo. ¿Ustedes ya vieron psicología? Tengo con el examen de psicología. Todavía no estoy en colegio. yo creo que para todo, ¿no? Yo acá fui, no sé. No voy a hacer. Sí, No puedes cerrar la cámara de allá, pues como que gustan todos. que te conectes. O que nos cogen el teléfono, entonces sí. Y donde haría el cambio. Lo que hiciste, no sé cómo. Vale, te respondieron de. No, no, no. Tengo que estar. Hay una cosa, tú recuerdas que nosotros nos enviaron, creo que tú no sabes, pero tú recuerdas que nosotros nos enviaron un correo con los correos. No, mira, pero me quedo y miramos. ¿Con quién te tocó? ¿En serio? Uy, nada. Sí, yo creo que. Yo la verdad no conozco a ninguno. Y ahora. Yo miro que me voy a ir. Eso ahí. ¿Cuál de los dos somos nosotros? Allá. A compartir, listo. Va compartiendo. Estoy compartiendo pantallas. Pero no se la va a compartir con esto por descargar el video o lo compras. Pero
No, no, no mueve nada. Simplemente estoy ajustando la posición. Más como la luz. Esto tiene muy buen punto. Eso tiene. Mientras estamos cuadrando la cámara, un ejercicio. Por favor, todos respondan en el chat, pues los que están conectados, iguales ustedes piensen los números para controles. ¿Por qué razón para que bien lo que explica los gustos de las clases populares no es la preferencia individual? Repito la pregunta. ¿Por qué para el autor lo que explica los gustos de las clases populares no es la preferencia personal? Los que están virtual, por favor, contestan en el chat y los presenciales lo escriben en su cuaderno. Pues yo tengo que aprender los manitos. Que realmente aquí lo que vemos es un 70% de lo que está Los virtuales están escribiendo, por favor, en el chat. ¿Por qué para Pierre Bourdieu lo que explica los gustos de las clases populares no es la preferencia individual? Bueno, vamos a empezar con los presenciales porque los virtuales no había escrito nada. Muy bien, razones. Valentina. Yo lo escribí, pero yo creo que no. Individuales porque eso creo como de calcular cuánto necesita integrar aquí necesidad para que unimos lo que ese tipo de pues necesitaba después de mucho más discusión. Entonces, por ejemplo, más necesidad que necesidad. Vamos a aprovechar la intervención para fortalecer algo. Fíjate que tanto nos cuesta utilizar la expresión yo creo. ¿Sí?
Vamos a mirar la pregunta. Fíjense cómo está planteada la pregunta. Según el texto, la elección natural la elección necesaria los gustos de las clases populares vienen a depender. Cuando nosotros, o sea, si la pregunta es según el texto, la respuesta para que podamos fundamentar la teoría que está fundamentada en lo que nosotros creemos. No por juzgarla negativamente, sino para que analicemos críticamente. Para mí me pasaba. La repetición es no de lo que yo creo, sino lo que dice el texto. Ajá. Pero ¿cómo? Aquí diferenciamos algo. Aquí estamos cuestionando lo que creemos, ¿sí? Viéndolo desde el punto de vista de las creencias, vamos un poquito para atrás en el curso. Si recordamos el texto de Bauman, ¿para qué sirve la sociología? Recuerden qué es lo que pone en duda la sociología o qué es lo que cuestiona. O lo digo de otra manera, desde el punto de vista de la sociología, lo que creemos, las creencias, hacen parte de qué. El sentido común. El sentido común. Esto es central, la gente pues para los virtuales que no se vea bien, pero si quieres. Si quieres dale, pero por ahora sí, aquí sí no podemos seguir parándonos por las vallas para yo sé que suena horrible y excluyente, pero necesitamos ya comenzar a volver, ¿sí? Para que esto justamente no se dé. Igual voy a tratar de explicar en palabras. Lo que pasa con explicar en palabras sin que tengan el apoyo del tablero es que pues para algunas personas es fácil entender en palabras. Por ejemplo, los que les gusta escuchar podcasts, seguramente les basta con escuchar para comprender. Pero los que son más visuales, pues hace falta esta otra parte. Pero bueno, esta parte es central en este curso y en realidad en el hecho de que estemos acá en la universidad, ¿cierto? Porque les voy a preguntar algo. Para tener sentido común, ¿se necesita tener una carrera? No. O sea, para hablar de lo que creemos, podríamos hacerlo en la cafetería, por fuera, sin pagar, pues para que se van a gastar 4,5 millones. ¿Cierto? ¿Qué es lo que pagan? ¿Cuánto pagan? Como si. Casi 5 millones. O sea, es una inversión alta. ¿Cierto? Para que aquí lleguemos a la academia y también lo que en la academia llegamos ahí. Me ocurre una serie, no sé si han visto una serie que se llama Foundations, de esta plataforma de Apple, que habla de la posibilidad de que se extinga la humanidad, y un científico y matemático lo que propone es de si se va a extinguir buena parte de la humanidad, debe haber la posibilidad de resguardar el conocimiento. ¿Qué vamos a guardar? Y ahí es donde aparece la relevancia de la academia. Nosotros estamos, o sea, los estamos poniendo a leer a Pierre Bourdieu no por un capricho, no para que ustedes estudien lo que él cree. Porque si se tratara de creencias, si se fuera a decir, mire, les voy a decir cuál es la creencia correcta, eso sería como si aquí fuera una institución, ¿no? Si eres una universidad católica, es una institución académica en la que no estamos diciendo esta es la verdad revelada. Pero ¿por qué creen que nosotros, para estudiar el consumo, estemos leyendo a Pierre Bourdieu? ¿Qué hizo él frente al consumo que justifique que hoy nos estamos dando un falta de relevancia? ¿Sí? ¿A partir de qué? Estadística. Bourdieu. Estadística. ¿Sí? El capítulo que ustedes leyeron muestra algunos de los resultados. Pero la estadística, no la creencia, sino la estadística, el método nos está diciendo que cuando una persona que es obrera, ¿sí? Obrera, recuerden, que hace un trabajo manual, ¿sí? Piensen, si quieren, para pensar en obreros, no solo es el que está, no sé, en una fábrica, una empleada doméstica también, ¿sí? Una persona que trabaja como empleada doméstica
Desde el estudio que hizo Pierre Bourdieu, cuando va a una tienda, llega y entra y puede ver qué me gusta a mí. No lo que le alcanza. Es lo que le alcanza, lo que le alcanza. Es decir, lo que nos está diciendo Pierre Bourdieu es que el consumo, eso que ustedes van a salir a incentivar como publicistas, está influido por la cantidad de dinero que la gente tiene. ¿Sí? El poder adquisitivo. ¿Sí? Entender eso implica que nosotros pongamos en duda nuestras creencias. Es decir, las personas que respondieron, y no lo digo como un juicio de descalificarlo, sino para que lo utilicemos para aprender, las personas que piensan que se compra desde la preferencia, pueden estar diciéndolo desde la creencia, a no ser que me dijeran, no, profe, es que leímos otro estudio que dice algo diferente. Que, ojo, los hay. Y por eso hoy vamos a estudiar otro sociólogo que tiene otra visión, con otras evidencias, y la naturaleza de la creencia está bien de mano. ¿Sí? Y ustedes a la final, ¿qué van a necesitar hacer? Tomar partido, es decir, uno va a tener afinidades con un autor o con otro, pero siempre está abierta la discusión, porque si fuera verdad revelada, esto sería una iglesia. Pero esto, a pesar de que es una universidad católica, no es una iglesia. Yo no les estoy diciendo, crean esto ciegamente, no. Evaluemos que a partir de un estudio que sigue siendo muy influyente por lo completo que fue, podemos entender hoy que hay evidencias que las clases populares, estratos bajos, no pueden comprar desde lo que me gusta a mí. Ese es lo que me gusta a mí, es más clase media o ni siquiera, porque la clase media también está condicionada. Cada uno de los artículos, lo hemos hablado, que llevamos puestos, están mediados por cuánto alcanzábamos a comprar, ¿cierto? Si yo no tengo unas botas Coco Chanel que vi en París que me encantaron, fue porque costaban 8 millones de pesos y básicamente eso fue lo que me costó ir a París después de 10 años de soñarlo. O sea, si ven como las distancias, ¿sí? Pero, ¿qué diría uno? Que lo veíamos en clase. Uno podría decir, no, yo no lo compro porque hay que despilfarrar. ¿Cómo va a despilfarrar algo que no tiene? El contacto es muy fuerte, ¿no? Cuando yo entré a Coco Chanel en París, descuento corporalmente. Es como pendiente de ¿Cómo? Uno lo miran a uno más. Porque uno incluso había pensado en traerles fotos de todas las pero uno con la pinta de turista, y claro, pues las personas así como estos que no había un vigilante, no habían dos, sino habían personas súper elegantes en cada puerta, bueno, ahí les dejo el inquietud también para que lo miren, pero lo que nos está mostrando esta teoría es que algo tan personal, como que me pongo yo, o sea, los calzones y los calzoncillos que uno tiene, eso tan personal, tiene una influencia social. Que recuerden que el hábito es algo externo, la condición económica que se interioriza, ¿sí? Por eso, en mi caso, pues cada quien lo experimenta diferente, pero en mi caso, mi sensación fue de mareo. Cuando comencé a ver los precios, un top de una vieja, un chiro, 30 millones de pesos. A mí casi que me dieron ganas de vomitar porque yo no podía asimilar que lo que yo no podía ahorrar en un año, una chica de Corea del Sur con su guardaespaldas, se lo compraba y lo metía en una bolsa con otras cosas. O sea, iba con 500 millones de pesos fácil. ¿Sí? Ay, no, es que a mí no me gusta. No, papi, pues usted no lo puede comprar. ¿Sí? Queda claro porque desde el punto de vista de Pierre Bourdieu, no desde nuestras creencias. Ustedes pueden seguir diciendo, no, yo sigo creyendo que sí, pero lo que usted crea no va a influir en el análisis del consumo en el mundo, porque lo que influye en el análisis del consumo es lo que se evidencia. ¿El ejemplo de Pierre Bourdieu analiza el consumo según las regiones? No. ¿Qué debía hacerlo? Pues en Colombia sería especialmente interesante comparar los consumos. Por ejemplo, uno comparar los consumos de estrato bajo en la costa, no sé, en La Guajira, en Barranquilla, con Bogotá. O Buenaventura. Uno no sabe qué puede salir. O sea, puede salir que la gente en Buenaventura que clase baja tenga unos consumos súper.
Pues ahí, digamos que queda más el reto para que ustedes, ahorita que van a entrar a la Odisea, cuando les digan, no sé, ejemplo, Normandí, queremos diseñar una marca hija de Normandí para yogures que se vendan en X zona, pues es importante saber el ingreso de la gente que vive en esa zona, ¿sí? Porque si usted va a crear, piensen en ¿cómo se llama este yogurcito pequeñito? El que tiene no sé qué probióticos. No. Aquí, Yo, si usted va a incursionar con una marca en Normandía, por ejemplo, que esté orientada a la responsabilidad social con los sectores más pobres de Caldas, instala con un producto como yo, súper pequeño, pero que te ayuda para que no se... O sea, los sectores bajos no están pensando en la flores intestinal. Eso es una preocupación de clase media. Si queda claro entonces frente a este primer punto, chicos, virtuales, manifiéstense. Queremos saber qué estudian los virtuales, vean, preguntas, escribe Jara. Me siento como nos dicen corresponsal. ¿Cómo que? Sí, pero cuando la vaya a poner para escoger. ¿Y tú te quedas en pegado al pantalón? ¿Ahí están escuchando bien los virtuales? los virtuales. Sí, profe. ¿Sí? Hola, virtuales. Sí, Adrián, profe, sí, sí. gracias. Sí, profe. Dice, gracias. No es la preferencia personal de cada individuo porque es más por lo colectivo, una clase, un grupo. Ojo, Pierre Bourdieu nos habla de clase social o cómo lo nombra él. Mientras vamos leyendo la otra. Según Bourdieu, rico en medios trabajar. Sí, pero eso serían clases sociales o cómo lo llaman. Bien, es una mezcla entre las dos, ¿no? La clase se cruza con el estatus y él lo llama, tiene que ver con el hábito, pero el hábito se llama un resultado, es más la posición social, ¿no? ¿Dónde estás ubicado en el mapa de los capitales culturales, económicos, sociales? La posición social, ¿no? Que incluye los ingresos, el nivel educativo, las conexiones, etcétera. ¿Cómo? Porque se cayó con la señal. Sigamos mirando a los corresponsales. Ay, aquí por qué no me sale. Bueno, no me sale aquí lo que pusieron en el chat. Lo voy a leer. Dice Juan Miguel, según Bourdieu, esto se debe principalmente a que la sociedad nos incentiva a tener ciertos gustos, los cuales influencian mucho en nuestra clase social en la que nos ubicamos. Esto se puede notar más que todo a partir de la idea de que las clases más altas influencian los gustos de las clases más bajas, por lo que los gustos individuales casi nunca son una posibilidad aplicable para este caso de... Ojo, fíjense, las clases altas influencian los gustos de las clases más bajas. A partir de lo que hemos leído, ¿qué diríamos? La clase alta francesa, estamos hablando de Francia, ¿influencia más a las medias o a las bajas? A las medias, ¿no? La media estaría pendiente de qué consumen los altos para ir, ¿no? ¿Cuál es el sitio donde hay que ir? Mientras que los pobres harían de la necesidad virtud, ¿no? Como, yo no tomo whisky porque me ampolla la boca. Sería desde esta teoría de bien, ¿no? Vuelvo y digo, puede que sea distinta de nuestra experiencia personal, ¿cierto? Pero yo sí creo que uno sería muy ingenuo si dice no. La teoría de Bourdieu no tiene nada que ver en mi vida, sería muy pretencioso, porque algo bueno, la ciencia no revela completamente la verdad, pero algo de realidad sí refleja esa teoría. Bueno, ¿alguna pregunta de los virtuales o de los presentes sobre esa primera pregunta que estábamos discutiendo?
de por qué no es un asunto meramente personal el tema del consumo en las clases populares, ni en las medias ni en las altas, ¿no? ¿O seguimos? Recuerden que aquí lo importante no es que contesten rápido, sino leer, y recuerden, no desde nuestra creencia personal, sino desde la teoría, que en este caso está planteando Pierre Bourdieu. Entonces, según el texto de la elección de lo necesario, las mujeres de sectores populares, recuerden, populares, trabajadoras domésticas, ¿sí? Bueno, de ese perfil, digamos, de bajos ingresos, tienden a, rojo, invertir bastantes recursos en productos de autocuidado. Ojo, no piensen en el caso colombiano del estereotipo de la mujer país, no. Estamos hablando de la investigación que hizo Pierre Bourdieu, porque aquí seguramente cambiará. Invertir bastantes recursos en productos de autocuidado. Así, adquirir sus vestidos en boutiques. Amarillo, consumir productos de belleza, especialmente en épocas navideñas. Verde, invertir pocos recursos en la adquisición de vestuario. ¿Laura? No desde el caso colombiano, que tiene unas particularidades más jóvenes, sino desde esa franja de los siguientes que están analizando a partir de Pues yo creo que no es. y ahí, entonces, es una marca. Si tú simplemente el modelo, pero si de análisis. Yo creo que sí. No le entiendo. Si uno considera No, lo que yo saber que es está, entonces ahora no sé. No, digamos, en cuenta que poco la mujer de sectores populares francesa que participan en la investigación de él, invierten poco en el vestuario, ¿sí? Vuelvo y les digo, aquí lo importante no es grabar si dicen todas las mujeres, no, porque en el caso colombiano puede ser completamente diferente, ¿cierto? Incluso por regiones, ¿no? A mí me parece muy interesante comparar el consumo en estética de Bogotá, sectores populares de Bogotá y de Medellín. No sé, puede salir, claro, pues las marcas, digamos, más efectivas, súper de alimentos, ustedes van a ver clase el otro semestre con Edwin, el profesor Edwin, que trabaja en el área de psicología de súper de alimentos. Ellos todo producto antes de lanzarlo hacen investigación, tanto estadística como grupos focales. Lo que pasa es que se están a nutrir y sirve tanto para la competencia que no es público. Por eso es difícil cuando uno en la academia quiere enseñar cómo se hace investigación para las marcas, es muy difícil porque toda esta investigación suele ser confidencial. ¿Sí? Incluso, por ejemplo, el mismo Erwin puede contar una parte, pero no toda, porque firma, venga, no cuente cómo es que usted sabe que en determinado sector social va a funcionar o no va a funcionar algo. ¿Cierto? Es información para la competencia. Y ahorita también, ahorita hay fenómenos, claro, a ver, Pierre Bourdieu no hizo una investigación en nuestros tiempos. Ahorita sería muy interesante, por ejemplo, el seguimiento a redes sociales, ¿no? El papel de los influencers, EPA Colombia y la queratina, bueno, todo ese tipo de fenómenos extraños que hoy en día hay. Bien. Ella es que casi no existe. Ella sí, antes la apoyaba mucho porque era una mujer que sacó adelante como la sí. No, que hay cosas muy interesantes cuando uno tiene en cuenta esta teoría, vuelvo y les digo, no para grabársela,
sino simplemente para considerar la posibilidad de que una sociedad funciona, perdón, que el consumo en una sociedad funciona no solo desde el dinero, o sea, hay muchos más factores en juego, ¿cierto? Fíjense desde la idea de capital cultural, recuerden lo que veíamos en la exposición de los chicos, las clases altas o sea, si bien tienen un consumo, ¿cómo es que se llamaba? Este consumo de lujo, pero son prácticas como muy sofisticadas, ¿no? Entonces la cacería en la clase alta, estamos hablando de Europa, o ir a ópera, ¿cierto? Que es mucho más que dinero. Es el tema de la elegancia, del concepto de elegancia, y el prestigio. Fíjense cómo entonces EPA Colombia, teniendo dinero, que sería un indicador de clase, pero al votarlo, o sea, al mostrar, o sea, de alguna manera está mostrando, mire, tengo dinero. O sea, como que tiene la necesidad de mostrar algo que para los otros no necesariamente hay que mostrarlo así. O el caso de J Balvin, que me impactó mucho, a mí me gustan mucho sus canciones y tal, pero ese reclamo de sí, tengo plata, pero es que no me reconocen, papito, no lo van a hacer, porque el sector, o sea, la estética del reggaetón no es la estética de la élite. Si bien puede haber élite que se pone la ropa de J Balvin, pero la élite de élite, o sea, a Obama le gusta J Balvin y lo señaló, pero hombre, no es lo mismo haber sido presidente de Estados Unidos que haber salido desde Medellín, que sí, es una historia muy bonita y tal, pero justamente lo que está diciendo es que no eres de cuna, eres un advenedizo, ¿no? ¿Qué vas a decir, Ana? ¿Cómo se llama el síndrome de que es pobre y se vuelve rico en un momento dado? Pues, digamos, desde Pierre Bourdieu sería el síndrome del advenedizo, el nuevo rico, advenedizo, o sea, que acaba de llegar. Que esa figura ustedes la pueden ver en muchas producciones culturales. Gatsby, ¿no? Si ven la película Gatsby, tenía ese afán de mostrar que logró hacerse rico, ¿no? El lobo de Wall Street, también, ¿no? Sí, hizo mucho dinero, pero, o sea, su prestigio por el piso, ¿no? Bueno, pasemos a la... Según Bourdieu, ahora vamos a hablar de los hombres en los 70, creyendo que eso sería distinto acá. Los hombres de clases populares tienden a incluir en su desayuno alimentos entre comillas, o sea, culturalmente entendidos como masculinos, tales como rojo y el verde, la de cosas. No, el negro famoso. Pero no es Nada. Y es la carne, yo creo que aplica y aún sigue siendo como la carne superdura. Cuando el modelo de mamá se cuando el modelo de mamá hace lo que quiero la que hace que se tiene muy como trabaja la gobernación desde seguridad, pero entonces él es profesional. Y los papás de él, que, no, pues quieren una tienda. o sea, él es de o sea, sí, ojo, esto no es de adivinación, ¿no? No es de adivinación, pero sí para hacer el análisis, como les digo. O sea, uy, qué contundente. Muy bien, muy bien, muy bien. Porque es que uno no te las mujeres, no representa temática, perdón. El cereal pues, es de niños, y es más, en esa época creo que no era tan. Es más americano, yo creo que el americano consume más cereal que niños. Y la de las Y habría que ver realmente, hoy en día, pues incluso ya no serviría, hay algunos textos no me acuerdo de qué clase de las que daba,
que hablan de cómo hoy en día. Ah, no, el de Stillerman, ¿se acuerdan donde Stillerman dice que ya las sociedades están, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo? Sí, sectorizadas, como tantos segmentos que se necesita cada vez más investigación. Y además, es como que tú tomas un control de la sociedad y dentro de una ya puede ser diferente. Por ejemplo, la pandemia seguramente ha generado una reorganización de los consumos. Yo no sé si ustedes vieron todas las Santander, cómo cambiaron los locales. Entonces pasaron muchos bares, pasaron a lugares donde vendían verduras y tan pronto comenzaron a abrir otra vez los negocios, se fueron las verduras y volvieron las cervezas. O sea, es una cosa tan dinámica de sobrevivencia, pero digamos que ponemos esto es para mostrarles, imagínense, investigaciones tan sofisticadas como la que hizo este autor en los habría que hacerlas y hacerlas más seguido pues por parte de las manos, ¿no? ¿Listo? Ahí hicimos, digamos, entonces un repaso muy rápido respecto a ustedes les gusta mirar los premios, ¿cierto? A donde vea María del Mar. Primera princesa. Las mujeres, las mujeres dominan, vean. Pero recuerden acá que no, pues digamos, lo importante no es hacerlo rápido y ni siquiera contestar bien, sino darnos cuenta de la importancia de estas discusiones para su formación. Yo quiero hacer un experimento con chicos. Conozco un chico que se retiró del programa. Me decía, no, profe, ¿qué quieres esa levedera? Pero no sé qué. Y él ya está ejerciendo y pues trabajo tiene. A mí sí me gustaría mucho en unos años entrevistar y verlo. ¿Qué diferencia marca es que ustedes Yo creo que no, no sé, es que no, o sea, puede que le vaya muy bien, ¿sí me entiendes? Pero a mí sí me gustaría conocer en términos de, por ejemplo, de posición social, si el hecho de quedarse en una carrera marca una diferencia en términos de estatus, de ingresos, no sé. Yo tengo pendiente hacer eso, sino que uno metido en tantas cosas, se queda, pues, aplaza un poco otras cosas que quiere hacer. Pero sí me encantaría hacer muy bien el análisis estadístico de qué diferencia genera en tu ingreso y en tu prestigio y en tu felicidad hacer una carrera o no. Muy bien, vamos a entrar ahora a discutir a otro sociólogo, ¿cierto? Que también nos habla del consumo, pero desde otra perspectiva, desde otra teoría, y elegí un texto que es sobre el consumo de medicina alternativa. Ustedes van a decir, ay, porque a usted le gusta, o sea, sí, realmente me gusta ese tema, pero además fue lo que encontré, porque vuelvo y les digo, las publicaciones sobre este tema se resguardan mucho. Son parte de esa sociología de consultoría que veíamos con el texto de Boudon, ¿se acuerdan? Que es insisto, una sociología muy privada. Entonces vamos a escuchar a los expositores. Cuando quieran, chicos, ya les permito aquí compartir. Mientras van preparando para compartir, los expositores que son Sofía y Manuela, les voy a compartir los cambios que puede haber en la programación. Si no estoy mal, la Odisea va a ser la semana del 21, ¿verdad? Entonces se nos corre. Aquí. Y vamos a Profe, tener no es la Odisea. semana del 26. Ah. Uy, menos mal, yo sí tenía ahí la duda. Entonces, Valeria disponen el 21. Después tenemos Odisea. O sea, vienen presencial a la exposición. Después Odisea. Y el 4 de noviembre ponen Valentín y Sara.
María del Mar, 11 de noviembre. ¿Ya? Ahí nos cuadro, perfecto el cronograma. ¿Listo? Cuando quieran, chicas. Porque le huyes a la cámara si tú te la pasas tomándote fotos. Ajá. Le digo que... ¿Listo, chicas? Vamos. Bueno, buenos días. Hola. Hola. ¿Sí ven mi pantalla? Vemos la pantalla, sí. Bueno. A mi compañera y a mí, Manuela Posada, nos tocó el texto de Anthony Giddens, The Reflexive Self and the Consumption of Alternative Medicine, o El yo reflexivo y el consumo de medicina alternativa, desde el punto de vista de Kate Hughes. Entonces, la noción del ser reflexivo con capacidad de explicar su salud y la atención médica general. Se propone la noción del ser reflexivo en particular, que tiene la capacidad de explicar algunas de las formas en que los individuos contemporáneos contemplan no solo su salud, sino también la atención médica en general. Entonces, los seres humanos hacen su propia historia a través de las prácticas sociales que producen, reproducen y transforman la sociedad. Giddens define la acción humana como la capacidad para influir en los comportamientos, circunstancias y contextos de los demás mediante las interacciones. A esto lo llamó la teoría de la estructuración. Algunas ideas. Nuestras identidades personales están conectadas con las de la sociedad y con las tradiciones sociales. Por eso, muchas veces nos molestamos o nos desconectamos, por decirlo así, cuando hay un cambio en nuestras tradiciones. Lo vemos como una amenaza. Los individuos contemporáneos no se ven a sí mismos fijos o estables, sino en un proceso constante de cambio y adaptación. Entonces, aquí el yo es visto como un proyecto reflexivo, en donde se toman sus propias decisiones en función de su estilo de vida elegido. Es como un trabajo en proceso. También vivimos en una sociedad cada vez más preocupada por el futuro, que genera una noción de riesgo, que surgen de los nuevos peligros a afrontar. También tenemos los riesgos fabricados, que son los que creamos nosotros mismos, como el daño ambiental o las guerras nucleares, ya que están fuera de nuestro control. Pero nosotros mismos estamos involucrados en calcularlos y en mitigarlos. Entonces, aquí la misma sociedad presiona para calcular esos niveles de riesgo y sacar posibles beneficios potenciales. Algunos puntos de vista que Kate Hughes nos muestra en el texto son los de Luhmann, que este señor nos dice que evitar el riesgo a través del acceso de los sistemas de conocimiento. Casper Sen nos habla de que los riesgos son omnipresentes y que el individuo reflexivo pues evalúa continuamente el riesgo, basándose en la información disponible y juzga si vale la pena correr el riesgo. Y Giddens utiliza el riesgo como un mecanismo amplio en su análisis de la sociedad post-tradicional, más que como un determinante clave. Entonces, en este momento se incorpora el concepto de confianza. Aquí el riesgo y la confianza van de la mano. Giddens nos explica que la confianza actúa para minimizar el efecto del miedo, en donde el individuo acepte el riesgo si está asociado a una fuente confiable. Después de esto nos encontramos con Luhmann, Goffman y Giddens, que nos explican los tres tipos de confianza, que son la confianza institucional sin rostro, que un ejemplo es las instituciones médicas y sus empleados, en donde nosotros colocamos nuestra confianza o en nuestra salud en sus manos. La confianza individual cara a cara, que son nuestras relaciones sociales, y el trabajo facial,
que se relaciona con la forma en que los individuos presentan una máscara de acuerdo con la audiencia. Es decir, yo muestro una máscara con mis familiares y otra con mis amigos. La estructura. Guiden sostiene que todos los individuos son agentes que recurren a los recursos disponibles para interactuar continuamente con la sociedad y cambiarla, mientras estos están sujetos a las estructuras que los rodean. Bueno, entonces está la medicina alternativa. El tema pues en el que se enfoca es la forma en la que el yo pues ha ido cambiando a través del tiempo y por esto pues la forma en la que cada uno se relaciona con el consumo. De ahí pues para el caso de la medicina alternativa se da como esta relación entre el yo reflexivo y el consumo de la medicina alternativa. Y a raíz de esto es que nace la pregunta de si el consumidor puede ser introspectivo, de por qué, para qué o hasta incluso para quién quiero consumir y si puedo yo cambiar esto tradicional a lo alternativo. Partiendo de esto es que es importante tener en cuenta a la OMS, que tiene estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Pero pues vamos a hacer énfasis en especial en el de salud y bienestar, que pues vela como por garantizar una vida sana, promover el bienestar en todas las edades y es esencial pues para el desarrollo sostenible. Bueno, ahora bien, teniendo en cuenta pues, que el objetivo del autor en el texto de desarrollo elegido, es importante que tengamos en cuenta pues, que los seres humanos debemos ser los más responsables de nuestra libertad. ¿A qué va esto? Esto genera cambio. Cambio en qué? En el consumo, en la responsabilidad consigo mismo. También en el riesgo e introspección, que es el que va a marcar las tendencias del consumo a futuro. Bueno, entonces aquí nace otra pregunta, es ¿qué tipo de consumo debemos promover nosotros como publicistas? Porque consideramos que Giddens, Sofía, Giddens propone una individualidad altamente reflexiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el individuo tiene que decidir, o sea, y decidir en función tanto de los datos locales, que son como los de su común, por decirlo así, y de los globales. Y también debe tener en cuenta el presente, el pasado y los efectos futuros. Allí es donde el ser humano utiliza una toma de decisiones más compleja, pues como que permite ese aumento de conciencia. Y con ello, pues el nuevo individuo, su reflexibilidad, sus decisiones con mayor peso para el futuro de la humanidad. Entonces, quien haga esta introspección tiene que pensar como a un nivel interior. O sea, tiene que tomar y pensar, tomar decisiones y pensar de manera asertiva. Y esto es lo que le va a permitir mejorar la interacción que tiene consigo mismo. A continuación, les vamos a leer una frase. Pues este es un escrito que nosotras encontramos que da cuenta sobre el saber y entender del porqué de los síntomas y entre comillas su posible curación incorporando lo alternativo. Entonces pues se los voy a leer. Dice la vieja curandera, no duele la espalda, duele la carga. No duele en tus ojos, duele la injusticia. No te duele la cabeza, duelen tus pensamientos. No te duele la garganta, duele lo que no se expresa o se expresa enojado. No duele el estómago, duele lo que el alma no digiere. No duele el hígado, duele la ira. No duele tu corazón, duele el amor. Y es él, el amor mismo, el que contiene la medicina más poderosa. Pero aquí queríamos juntar eso pues con la medicina alternativa, que es como un medicamento natural y pues que es exactamente lo que busca el yo, de poder cuidar su cuerpo naturalmente. Bueno, y un comentario pues que yo quiero hacer es que leyendo esto, pues trabajando en esto, yo me estaba leyendo un libro que es muy conocido que se llama El Milagro Metabólico, que es de un doctor que se llama Carlos Aramillo. Y para complementar pues esta frase, voy a dar un ejemplo pues que estaba en el libro, que leí y me pareció interesante. Y es que le explicaba que muchas veces con el cuerpo pasa que es como si estuviéramos en nuestra casa y hubiera una gotera. Entonces, claro, no sé, la sala, por ejemplo, siempre se llenaba de agua. Entonces lo que uno hace es que uno va y coge la trapeadora y lo seca. Y pues claro, efectivamente,
el lugar deja de estar húmedo, pero a los días o al tiempo vuelve otra vez la humedad y uno tiene que volver a usar la trapeadora. Y que realmente lo que uno tiene que hacer es buscar el origen de esa gotera, o sea, si es una tubería, si es un problema de la construcción de la casa, si algo se dañó, bueno, o sea, la razón que sea. Porque uno realmente tiene que tratar los problemas de raíz, porque aunque la trapeadora sea efectiva para limpiar esa humedad, no, realmente no soluciona ese problema y eso es lo que muchas veces pasa con la medicina, que nos, no sé, nos llenan de pastas o nos recetan un montón de cosas como que alivian esos síntomas, pero no curan el problema que tenemos de raíz. Y bueno, básicamente es eso. Muchas gracias por su atención. Chicas, felicitaciones de verdad. Primero, como ha sido ya tendencia en este grupo, momento. Como ha sido ya tendencia en este grupo, muy juiciosas, leyéndose un texto largo, difícil, pero como, pero que ustedes en sustancioso, ¿no? Previeron bastante, con bastante anticipación buscaron, dialogamos a partir de avances que ya tenían, y veo en la presentación de hoy no solo que incorporaron sugerencias que les hacían, sino que incluso fueron más allá, ¿sí? Yo les confieso algo que, a ver, bueno, sí, es muy personal, pero es que ser docente en una sociedad en la que está tan en duda el valor de la academia es difícil, porque uno dice, ¿será que tiene razón? O sea, ¿será que debemos seguir lo que dice la línea? Que la educación no sirve y lo que debemos es buscar cómo hacer plata fácil. Pero, pero después, viendo en este grupo y en otros, he visto que se hacen unas preguntas que yo digo, pucha, eso es lo que necesitamos que pregunten los futuros. No decirles qué deben hacer, no, pero sí invitarlos a que se cuestionen. Esa pregunta que ustedes comparten, chicas, ¿qué tipo de consumo deben promover los municipios? ¿Cierto? Fíjense que ahí no estamos adoctrinando a nadie. Esa respuesta depende de ustedes, pero mínimamente que se cuestionen, y como yo les decía a los colegas, pues yo soy el único antropólogo en el grupo, y yo les decía, venga, es que no me digan que yo les voy a dar clase de antropología solo para que sepan cómo vender mejor, solo para que sepan cómo manipular al cliente, que si este es pobre, entonces le vendo el frutiño, porque el frutiño es barato. Si ustedes quieren hacerlo, vayan y háganlo, pero al menos que primero se hagan la pregunta. Esa es la única forma. No, hay otra posibilidad que es preguntarse no solo cómo vender mejor, sino qué vendemos para hacer una mejor sociedad. ¿Sí ven? Es una pregunta más grande. No es que dejen de vender. O sea, chicos, yo quiero que ustedes vivan bien, que tengan una muy buena posición social, incluso para que en el futuro, ojalá, no sé, lo inviten a uno a tomarse, no sé, un vinito en una supermansión. O sea, me encantaría, por favor, me invitan. ¿Sí? O sea, que a ustedes les vaya bien, me interesa. Pero más allá de eso, es ser unos muy buenos profesionales, pero también muy buenos humanos. Entonces, súper bien, chicas. Como sé que está en la teoría, voy a hacer una aclaración pequeñita y ya les pongo un par de ejemplos complementarios. Dice el otro marcador negro. Allí lo veo. Que nosotros estamos aquí en esta clase de sociología estudiando un tema que es la interdependencia, ¿verdad? Dependencias entre, por un lado, el individuo y por otro lado, la sociedad, ¿cierto? Entonces, acabamos de discutir a Pierre Bourdieu. Ustedes, dentro de esa relación de interdependencia, es decir, de afectación mutua entre el individuo y la sociedad, ¿cuál creen que sea la conexión que enfatiza más Pierre Bourdieu? O para Pierre Bourdieu, ¿cuál es la influencia más importante de esto, cierto? Y encuentra evidencia, ¿cierto? La muestra que estadísticamente, voy a simplificar eso, evidentemente no les cuento la cifra exacta, pero básicamente podríamos decir, en el 80% de los casos, el pobre consume lo que puede. ¿Sí? En el clase media consume
Imitar. Imitar. A los demás. Y luego para ti, ¿cuál es el principal o uno de los elementos importantes del consumo en los ricos? Comodidad. Uno es la comodidad, ¿sí? La comodidad. Pero también imaginen en estos lugares super tanto en cualquier ciudad. ¿Para qué? El valor estético, pero ¿tú qué ganas con que cuando el prestigio que te permite? Cuando yo tengo prestigio, eso que me permite frente a ti. Si yo tengo más prestigio que ustedes, ¿lo que me permitiría? Tiene algo de, pues, las Bueno, tiene que ver con el poder, ¿cierto? O sea, es una combinación de cosas, ¿cierto? Pero entre ellas están el diferencial. Para el rico es importante esta noción de VIP, ¿cierto? Es muy salvaje, ¿no? Es cierto, uno, mejor dicho, ahorrando los 200.000 para ir a ver a J Balvin, porque a pesar de lo que los críticos me gustaban en ese momento, uno con mucha pretenda ahí por los 250.000 y el alcalde entra, o sea, tiene más prestigio, entra de una y le cae las babas. O sea, es una que consumen por diferencia y todo esto tiene que ver con el poder. ¿Cierto? Listo. Y entra Giddens. ¿Y qué nos dice Giddens? Giddens, ¿qué énfasis está haciendo a partir de lo que estudiaron las chicas? ¿Cuál es la conexión que está mirando? ¿Cómo en cuál enfatiza? La credibilidad altamente reflexiva. ¿Y eso para qué? O sea, un individuo que reflexiva. Un individuo que toma decisiones con más conciencia, ¿eso entonces qué le permite? Un aumento de conciencia. ¿Para qué? O sea, dentro de esta relación, ¿qué puede hacer un individuo que sea más consciente? O sea, Independiente. tiene independencia, entonces en términos de esta relación, ¿qué se está enfatizando desde el punto de vista de qué direccionalidad se está enfatizando? Él dice así. ¿Sí? Para decirlo no es una bobada. A mí como 10 años poder entender que me formé en una universidad cuyos profesores nos adoctrinaban, yo no sabía, porque me decían que sociología era solo todo lo que fuéramos a hacer más. Y sí, lo vimos con la exposición de Guillermo y Valentina. Marx es muy influyente, pero efectivamente Marx tiene una visión muy pesimista de la sociedad. Hombre, es una sociedad capitalista, aquí lo que funciona es el dinero, salven de quien pueda, o hagamos la revolución, ¿sí? Y si ustedes quieren optar por ese camino, o sea, es su decisión, ¿sí? Pero mi responsabilidad, ya conociendo que hay otras miradas, es decirles, bueno, sí, está el 80%. ¿Y qué pasa con el 20%, señor Pierre Bourdieu? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Ustedes saben de qué estrato viene Pierre Bourdieu? Era una persona, no pensaba que es lo bonito de conocer las historias detrás de las disciplinas. Y él porque no era una persona de élite. Es un perfil muy parecido al de Albert Camus, que es un escritor argeliano, que un profesor de colegio le dice, tú tienes talento, así no tengas dinero, búscate una beca, se va a estudiar en Francia, termina sorprendido de ver lo que puede lograr, se gana un premio Nobel. Pues es que es muy bonita la historia del que asciende, pero asciende no para mirar por encima del hombro, era una persona muy noble, lamentablemente murió súper rápido, y Jean-Paul Sartre, que era otro francés, que era más marxista, decía, ay, ese de Albert Camus es como un profesor de bachillerato de pueblo, o sea, era un hijo de madre, como insultaba a Camus, porque era como un Pierre Bourdieu, era ese 20% que tiene unas trayectorias distintas. Ojo, no solo el dinero, no estamos hablando de J Balvin, pero es base a la sabiduría. que llega, es que eso es lo interesante de personajes como Albert Camus o Pierre Bourdieu. No tiene plata, ni nada que dar. Pero tienen un talento, pero un talento que es altamente valorado. Estamos hablando de la sociedad francesa, no de la colombiana. Aquí tiene más perfiles de Balvin Mohamed que un gimnasta. Pregúntele a mi mamá. O sea, no es nuestra, y perdónenme, esto no lo digo porque odia a Colombia, sino porque me duele y quisiera ver un país donde, como en Francia,
Ustedes van a Francia a un cementerio. Yo no sé si tienen la posibilidad alguna vez de ir a Francia, vayan a los cementerios y los mausoleos que tienen. Los grandes filósofos Michel Foucault ¿cómo les dijera? O sea, el gran patrimonio de Francia no solo la Torre Eiffel, sino esa herencia que dejaron los intelectuales. ¿Sí? Y uno ve, es hermoso, o sea, es una vaina que yo no puedo creer que lo haya visto y quisiera verlo jamás. Porque es ver que entre esos están Pierre Bourdieu, que hacen unas trayectorias en las que no solo logran tener plata, eso lo puede lograr un ratito, sino que Pierre Bourdieu se vuelve un referente mundial que hoy sigue teniendo eco, pero viene una gran paradoja. Él no hace énfasis en cómo pude yo cambiar de hábitos, sino la gran pregunta de los pucha, ¿cómo es que toda esa gran mayoría que está en la sometida sigue oprimida? O sea, ¿cómo es que las otras personas no tienen derecho a surgir en la vida y no pasa nada, no hay una revolución? ¿Y te das cuenta? O sea, entiendo que él estaba era como sorprendido con una sociedad que no se transformaba lo suficiente. ¿Sí? Sigmund Freud, él también fue así, un 20%. Sigmund Freud, si no conozco la... ¿Él también era joven? No conozco. Hay uno que... esos estudios de la flexibilidad se fijan ya no tanto en la estadística de la mayoría, sino venga, miremos casos distintos. Miremos gente que hace otra cosa. Hola. Entonces el tema sigue siendo estadístico, o sea, hay una minoría que logra salir de su posición original, ascender, tanto para el prestigio, es una minoría. Pero uno lo que puede preguntarse, venga, ¿qué es lo que hace ese 20%? ¿Sí? Y Guinness nos da una pista. Primer elemento, son conscientes. Entonces, si usted está en una condición de pobreza, hombre, imagínese el papel de la publicidad en ayudar a que deje de haber tanto embarazo adolescente en los sectores más pobres. Ay, profe, pero ¿sabes qué marca le interesa? Les puedo nombrar muchísimas, porque hoy lo que están buscando las marcas es cómo mostrar que son más que alguien que quiere vender. Así está por interés. Todavía no hemos llegado a nivel subeconómico, o sea, en países como Suecia, Países Bajos, lo natural de una empresa es un privilegio en común. Aquí es como una rico rápido para comprar el cabo o para poner la subida. ¿Sí me entienden? O sea, aquí está toda esa cultura, pero ya es tan fuerte la tendencia de que, oye, es que si no cambiamos esto se va a joder, o sea, esto va a ser individuo, que las marcas están buscando es publicistas que les ayuden a pensar cómo conectarse con esos cambios que hay que hacer. Entonces les voy a poner un video no de una marca, no de una campaña, sino de un personaje que plantea una postura frente al consumo. ¿Sí? Pero antes, una pregunta cortita para las chicas expositoras. Chicas, ¿qué significa que una persona tenga agencia desde el punto de vista de Guinness? ¿Qué es un sujeto agente? Agente suena como agente de tránsito. ¿Cómo entendieron ustedes ese concepto? ¿Están ahí? ¿Qué viene la palabra agencia? ¿De agente? Mira, yo no sé de dónde surgió, pero sé que Giddens, o sea, en ciencias sociales hay economistas que también la usan. Amartya Sen habla de las personas con capacidad de agencia. Chicas, ¿dónde están? ¿Están releyendo? Está fácil la pregunta. Profe, si no estoy mal, es como el poder de actuar. ¿Cómo? Si no estoy mal, creo que es el poder de actuar. Pero además de que actúen, esa acción que hacen, ¿qué se supone que debe generar? Pues creo que consecuencias, pero ¿Qué tipo de consecuencias? Y volvamos a... Lo digo para que sigamos pensando en este esquema. Ejemplo, desde el punto de vista que estudiaron en el texto. Entonces, en el caso de la medicina, si un individuo es reflexivo y tiene agencia,
¿Qué pasa? ¿Qué pasa con su consumo? Consumo. Con el ejemplo que ustedes pusieron de trapear y todo esto. Comparen con el ejemplo de trapear. En el caso de la medicina alternativa, la persona que está buscando una medicina alternativa que tiene que ver con esta metáfora de tráfico, de que en vez de trapear, busquen de dónde está saliendo el agua. Y entonces vas a raíz y ¿qué hace eso? Es cosita. Lo interior es el qué. O sea, oye, cuando estamos a la calle, habla y es del sujeto reflexivo. ¿Para generar qué? Profesor, ¿me repite la pregunta? Porque es que no lo escuché bien. ¿Para qué habla Guides del sujeto reflexivo? ¿Y para qué lo utiliza el autor para hablar de consumo? O sea, ¿qué es lo que gana una gente con su capacidad de actuar? ¿Qué logra? Un cambio, profe. Ustedes van a decir, muchachos, una buena parte de los intelectuales del mundo piensan que la única manera de cambiar es la revolución. Y bueno, y lo respeto, y en su momento también creí eso. Pero resulta que lo que está planteando hoy es, no, cuando tú cambias tu estilo de vida, algo cambia del sistema. Y suena muy superación personal, pero es una teoría sociológica que también está en el menú. Sino que es una cosa que porque uno no va a tener impacto, pero es una línea que no va a generar. El efecto dominó lo llaman algunos investigadores. ¿Por qué? Porque cuando una persona cambia su consumo, por ejemplo, eso comienza a resonar y comienza a inspirar. ¿Sí? Les voy a mostrar un caso particular. Listo, gracias, chicas expositoras. Sí, no, aquí es soplando y cantando. Pregunta, ¿prefieren escuchar el video en inglés con subtítulos en español o en español? Yo creo que como estamos corriendo en español. Me parece horrible esa traducción, pero escucho como hola. That's one word that I always want to say to everybody. Este es un personaje de Bangkok, no sé cómo se dice, de Tailandia. Bangkok, no sé cómo se dice. ¿Alguien ha estado allá? Yo quiero ir allá. Yo quiero ir allá. Hay una frase que siempre he querido decirle a todos en mi vida. Esa palabra es, la vida es fácil. Es muy fácil y divertida. Antes de eso, nunca lo había visto de esa manera. Cuando vivía en Bangkok, pensaba que la vida era muy dura, muy difícil. Nací en una aldea pobre al noreste de Tailandia. Y cuando era un niño, todo era fácil y divertido. Pero con la llegada del TV, mucha gente llegó a la aldea y decían, eres pobre, tienes que seguir el éxito para tu vida. Tienes que ir a Bangkok para alcanzar el éxito en tu vida. Así que me sentí mal, me sentí pobre. Necesitaba ir a Bangkok. Cuando llegué a Bangkok, vi que no había mucha diversión. Hay que aprender, estudiar mucho y trabajar muy duro. Y entonces puedes alcanzar el éxito. Yo trabajé muy duro, 8 horas al día como mínimo. Pero todo lo que podía llevarme a la boca era solo un tazón de fideos por comida. O algo de tama de arroz frito o algo por el estilo. El lugar donde me quedaba era horrible, pequeño y donde dormían muchas personas. Hacía mucho calor. Empecé a hacerme preguntas. Si trabajo duro, ¿por qué mi vida es tan difícil?
Tenía que ver algo mal, porque podía usar muchas cosas, pero no conseguía las suficientes. Intenté aprender, intenté estudiar, intenté ir a la universidad. Es muy difícil aprender en la universidad porque es muy aburrido. Cuando miraba las asignaturas que impartían en la universidad, Es muy difícil aprender en la universidad porque es muy aburrido. Y ustedes van a decir, usted profe nos está diciendo antes que abandonemos la universidad, pero ahorita les digo, pues, cuál es la intención. en todas las facultades, la mayoría de ellas eran conocimiento destructivo. No había conocimiento productivo en la universidad para mí. Cuando uno estudia para ser arquitecto o ingeniero, quiere decir que el daño es mayor. Cuanto más trabajen estas personas, mayor será el daño en la montaña. Y un buen terreno en la cuenca de Chao Phraya se verá cada vez más y más recubierto de hormigón. Destruimos más. Si estudiamos en la Facultad de Agricultura o algo por el estilo, significa que aprendemos a envenenar la tierra, el agua, y aprendemos a destruirlo todo. Tengo la sensación de que todo es tan complicado, tan difícil. Hacemos que todo sea complicado. La vida era muy dura y yo estaba decepcionado. Empecé a preguntarme, ¿por qué tengo que estar en Bangkok? Pensé en mi niñez. Nadie trabajaba 8 horas al día. Todo el mundo trabajaba 2 horas, 2 meses al año. Cultivando arroz un mes y cosechándolo el mes siguiente. El resto era tiempo libre, 10 meses de tiempo libre. Por eso es que la gente hace tantos festivales en Tailandia. Cada mes hay un festival. Porque tienen mucho tiempo libre. Durante el día, todo el mundo se toma una siesta. Incluso ahora en Laos, vayan a Laos si tienen la ocasión. Las personas toman una siesta después de comer. Después de levantarse, se limitan a chismear. ¿Cómo está tu yerno? ¿Qué tal está tu mujer, tu nuera? La gente tiene mucho tiempo. Y al tener tanto tiempo, pueden hacer introspección. Al momento de verse a sí mismos, tienen tiempo para entenderse a sí mismos. Cuando se entienden ellos mismos, se enteran de lo que quieren en su vida. De este modo, muchas personas ven que lo que quieren es felicidad. Quieren amor. Quieren disfrutar la vida. De esta manera pueden ver mucha belleza en su vida. Y expresan esa belleza de muchas maneras. Algunos grabando los mangos de sus cuchillos de una manera muy bonita, tejiendo sus cestas de una muy buena manera, pero ahora nadie usa esa palabra. Nadie puede hacer algo así. Las personas usan plástico en todos lados. Entonces pensé, había algo que fallaba. Por eso decidí dejar la universidad y regresé a casa. Cuando llegué a casa, empecé a vivir como recordaba, como cuando era un niño. Empecé a trabajar 2 meses al año. Obtuve 4 toneladas de arroz. Y toda la familia, 6 en total, comíamos menos de 1 tonelada al año. Así que podíamos vender arroz. Me encargué de 2 estanques de peces. Teníamos para comer pescado todo el año. Empecé un pequeño huerto. Menos de 2,000 metros cuadrados. Pasaba 15 minutos al día cuidando el huerto. Tenía más de 30 variedades de verduras en el huerto. Y 6 personas no podían comérselo todo. Teníamos un excedente que podíamos vender en el mercado. Entonces dije, es tan fácil. ¿Por qué debería estar en Bangkok durante 7 años trabajando duro para luego no tener suficiente para comer? Pero aquí, trabajando solo 2 meses al año y 15 minutos al día, podía alimentar 6 personas. Es fácil. Antes pensaba que personas tontas como yo, que nunca tuvieron buenas notas en el colegio, no podían tener una casa. Las personas que eran más listas que yo, que obtenían las mejores notas cada año, incluso consiguiendo un buen empleo, tienen que trabajar más de 30 años para tener una casa. Pero para mí, que no había podido terminar la universidad, ¿cómo podría yo tener una casa? No había esperanza para las personas que tenían un bajo de nivel de educación como yo. Pero entonces empecé a construir mi propia casa.
Era muy fácil. Pasaba 2 horas al día, desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana. 2 horas al día. Y en 3 meses ya tenía una casa. Y un amigo mío, que era el más inteligente en la clase, él tardó también 3 meses en construir su casa, pero él se endeudó. Tiene una deuda para los próximos 30 años. Así que, en comparación, yo tenía 29 años y 10 meses de tiempo libre. Pienso que la vida es muy fácil. Jamás imaginé que podría construir una casa de una forma tan sencilla. Cada año construía una casa, por lo menos una casa cada año. Ahora no tengo dinero, pero tengo muchas casas. Mi problema es saber en qué casa dormir esta noche. Así que, ¿cómo? No es un problema. Todos pueden construir una casa. Los niños de 13 años, después de la escuela, hacen ladrillos juntos y pueden construir una casa. Al cabo de un mes, tienen una biblioteca. Los niños pueden construir una casa. Una mujer anciana puede construir una cabaña. Muchas personas pueden construir una casa. Así que es fácil. Si no me creen, inténtenlo. En caso de que alguno quiera tener una casa. Lo siguiente es la ropa. Yo sentía que era pobre, que no era guapo. Traté de vestirme como los demás, como una estrella de cine, con el fin de